Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Alexander Castilla Tazaico y les doy la bienvenida a este nuevo video. Primero agradecerle a cada uno de ustedes por seguir el canal de YouTube. Agradecerle a las personas que se suscriben a mi canal y comparten los videos con los demás. Y sobre todo darles las gracias a todas las personas que me dejan sus comentarios agradeciéndome por los conocimientos que yo les puedo compartir. Eso para mí me motiva a seguir realizando videos teóricos, videos prácticos acerca del mundo de la energía eléctrica, en este caso acerca del curso de circuitos eléctricos. Es por eso que con este video vamos a iniciar con la segunda parte de los circuitos eléctricos, como es el curso de circuitos eléctricos 2. Si quieres recibir todos los videos, suscríbete al canal. Hemos estudiado un curso completo de circuitos eléctricos 1 con un total de 125 videos. Videos que no solamente son teóricos, sino también son prácticos con muchos ejercicios que hemos resuelto. Es muy recomendable que tengas conocimiento de circuitos 1 para poder comprender el estudio de los temas que vamos a ver en este nuevo curso de circuitos eléctricos 2. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de la lista de reproducción de los videos del curso de circuitos eléctricos 1 para que tomes conocimientos básicos. Bien, comencemos. Hasta el momento, el análisis de los circuitos eléctricos en el curso anterior lo hemos limitado a los circuitos de corriente continua, o también llamado circuitos de corriente directa, ¿no? En el curso de circuitos eléctricos 1, nosotros estudiamos a los circuitos en corriente directa, ¿no? En corriente directa, en CD, no en condiciones de CD, o CC, que vendría a ser corriente continua, ¿no? Bien. En circuitos eléctricos 1 en corriente directa o corriente continua, las señales de los voltajes y las corrientes son constantes, es decir, no van a variar con el tiempo, y lo podemos representar de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a representar un voltaje en corriente continua. Tenemos acá, vamos a dibujar los ejes. Tengo para acá el otro eje. Por ejemplo, así, este va a ser el tiempo y acá voy a tener el voltaje, por ejemplo. Y el voltaje se va a comportar de la siguiente manera. Va a ser constante. Voy a tener acá, por ejemplo, un valor de voltaje 1. Por ejemplo, cuando transcurre un cierto tiempo, por ejemplo, acá yo le voy a llamar un T1. El valor de voltaje va a ser el mismo. Si transcurre otro cierto intervalo de tiempo, un T2, el voltaje va a ser el mismo. Y así sucesivamente, ¿no? Para un tiempo 3, el voltaje será el mismo. Es por eso que en circuitos eléctricos 1 nos limitamos al estudio de los voltajes y las corrientes de forma continua, ¿no? Que no iban a variar con el tiempo. Entonces, ¿qué teníamos en circuitos 1? Teníamos lo siguiente. Teníamos el voltaje, era constante, ¿no? El voltaje era constante en el tiempo. ¿Qué más teníamos? Teníamos también a la corriente, ¿verdad? La corriente I también era constante en el tiempo. Luego, después de estudiar las fuentes activas como son voltajes y corrientes, estudiamos lo que son los elementos pasivos. Primero estudiamos al resistor, ¿no? Que se representaba por la letra R. ¿Cuál era su simbología? Ahí está. Una resistencia, ¿no? El resistor producía resistencia representada por la letra R, su unidad era el ohmio y está su símbolo, ¿no? ¿Qué nosotros aplicamos? Nosotros aplicamos ley de Ohm y encontramos que el voltaje era igual a ¿qué cosa? A la resistencia por la corriente, ¿verdad? O la corriente era igual a ¿qué cosa? Al voltaje entre la resistencia. Y con los circuitos resistivos trabajamos divisor de voltaje, divisor de corriente, leyes de Kirchhoff, reducción en serie, paralelo, método de malla, ¿no? Todo lo que hemos visto en circuitos eléctricos 1, ¿no? Luego de trabajar el resistor, trabajamos el capacitor.
que producía capacitancia se representaba de la siguiente manera y su unidad que era el faradio, ¿verdad? ¿Cuál era la fórmula para encontrar el voltaje? Ya no aplicamos ley de Ohm. El voltaje en el capacitor iba a depender del tiempo, ¿no? El voltaje en el tiempo iba a haber una variación. El voltaje en el tiempo iba a ser igual a 1 entre la capacitancia integral desde un tiempo t sub 0 hasta un tiempo t. ¿De qué cosa? De la corriente diferencial del tiempo, ¿no? Más un voltaje t sub 0, donde este voltaje t sub 0 era el voltaje que ya se encontraba en el capacitor si es que inicialmente ya estaba cargado, ¿no? Es unidad del voltaje voltios. Y la corriente que era igual, la corriente en el capacitor también dependía del tiempo, ¿no? La corriente era igual a la capacitancia por la variación del voltaje respecto al tiempo. Y también resolvimos algunos ejercicios de reducción de capacitancia, ¿no? En serie, paralelo, divisor de carga, divisor de voltaje, ¿no? Luego de ello nosotros vimos lo que es el tema ya del último elemento que nos faltaba, ¿no? El inductor, que producía inductancia y representaba de la siguiente manera, ¿no? Ahí tenemos una inductancia. ¿Cuál era la unidad? El Henry, o en algunos libros ustedes lo pueden encontrar como Henry, ¿no? ¿Y cuáles eran las fórmulas para este elemento pasivo? La fórmula era lo siguiente. También el voltaje iba a depender del tiempo, iba a variar con el tiempo, ¿no? Era el voltaje en la inductancia, era una variación en el tiempo, era igual a ¿qué cosa? Era igual a la inductancia por la variación de la corriente respecto al tiempo. ¿Y a qué era igual la corriente en esa inductancia, en el inductor? La corriente en el inductor era igual a 1 entre la inductancia integral desde un tiempo t sub 0 hasta un tiempo t del voltaje por el diferencial del tiempo, ¿no? Más una corriente t sub 0, donde la corriente t sub 0 era la corriente que quizás inicialmente ya se encontraba, una corriente inducida en el inductor, ¿no? Y eso es lo que vimos, ¿no? Entonces nosotros estudiamos estos tres elementos pasivos, estos tres elementos pasivos que eran los encargados de recibir la energía por separado, ¿no? El resistor recibía la energía y lo transformaba en luz de calor, mientras que el capacitor y el inductor recibían la energía y lo almacenaban, el capacitor en forma de campo eléctrico y el inductor en forma de campo magnético. Pero vemos aquí las ecuaciones para el capacitor y el inductor que varían con el tiempo, pero nosotros en circuitos eléctricos 1, ¿qué habíamos dicho? Estamos trabajando en condiciones de CD o CC, que es corriente directa o corriente continua, ¿verdad? ¿Y qué significa eso para nosotros? Que si nosotros, por ejemplo, resolvíamos circuitos donde teníamos a los tres elementos en un solo circuito, y como estaba en condiciones de corriente continua, es decir, CD, ¿qué es lo que iba a hacer? Que el capacitor, en condiciones de CD, ¿cómo se iba a comportar? Como un circuito abierto, ¿no? Ahí tenemos el circuito abierto. Se iba a abrir el circuito. Y el inductor, en condiciones de CD, ¿cómo se iba a comportar? Se iba a comportar como un cortocircuito, ¿no? ¿Por qué? Porque en condiciones de CD, como la corriente no varía, va a estar constante, el voltaje iba a ser igual a 0. Y en condiciones de CD en el capacitor, como no iba a variar el voltaje, la corriente iba a ser igual a 0. Es por eso que en el capacitor, como la corriente en condiciones de corriente directo continuo es 0, el capacitor se comportaba como un circuito abierto. Y el inductor, como el voltaje va a ser igual a 0 en condiciones de CD, el inductor se comportaba como un cortocircuito. Entonces, si nosotros tuviéramos, ¿qué cosa? Un circuito eléctrico con los tres elementos juntos. Por ejemplo, si tenemos una resistencia,
tenemos acá, si por ejemplo, si tenemos yo, grafico una resistencia. Si yo tengo acá una resistencia, por ejemplo, si yo tengo acá un capacitor, si yo tengo acá otra resistencia, si yo tengo acá una inductancia, ¿no? Y acá yo tengo una fuente, ¿no? En condición de CD. Y a mí me piden hallar esta corriente, ¿no? La corriente total, la corriente I. Entonces yo, como sé que estos elementos en condiciones de CD se van a abrir y se van a cortocircuitar, este circuito fácil lo puedo volver a dibujar y lo puedo dibujar así, ¿no? Aquí está abierto, acá tengo la resistencia y aquí lo cortocircuito, ¿no? Ahí está. Y aquí tengo la fuente en corriente continua, ¿no? Que no varía con el tiempo. Y ya tengo un solo circuito resistivo. Ya tengo un solo circuito resistivo y puedo aplicar mis conocimientos, ¿no? Reducción de resistencias en serie, mi ley de Ohm, ¿no? Y así encontraba yo los valores de la corriente, si me pedían voltaje. Hemos resolvido ejercicios aplicando ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en circuitos eléctricos 2? En circuitos eléctricos 2 vamos a trabajar ya no con corriente continua. En circuitos eléctricos 2 vamos a trabajar con corriente alterna. ¿Qué quiere decir ello? Que los valores de voltaje y corriente ya no van a ser constantes. Esos valores van a variar con el tiempo. Entonces acá vamos a poner en circuitos, curso de circuitos eléctricos 2, el curso de circuitos eléctricos 2, esos valores de voltajes y corrientes van a variar con el tiempo. O sea, va a ser aquí ya en AC corriente alterna, ¿no? Entonces aquí los valores de voltaje y corriente van a variar. Lo vamos a representar de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a dibujar. Por ejemplo, vamos a expresar el eje para el voltaje y en el tiempo, ¿no? Entonces ese voltaje ya no va a ser constante como vimos acá en el tema de corriente continua. Para el tema de corriente alterna, el voltaje se va a comportar de la siguiente manera. Va a variar con el tiempo, así. Si ustedes se dan cuenta, para un cierto tiempo, el voltaje es 1. Para un tiempo 2, mire, el voltaje es otro punto. Para un tiempo 3, mire, el voltaje es otro. No va a ser constante, va a variar, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, si nosotros en circuitos eléctricos 1, el voltaje habíamos dicho que era constante, en circuitos eléctricos 2, el voltaje va a depender del tiempo, va a variar en el tiempo. Y ya no va a ser una constante. El voltaje va a ser variable. Entonces vamos a poner aquí, el voltaje va a variar. ¿Y cómo se va a representar un voltaje? ¿Cómo se va a representar un voltaje en corriente alterna? El voltaje en el tiempo se va a representar de la siguiente manera. Vamos a tener un Vt en el tiempo. Y eso va a ser igual a un V sub m por una función seno de omega t, ¿no? Ya sabemos que la unidad del voltaje es voltios. Así se va a representar un voltaje. Esta expresión que ustedes pueden ver acá, esta expresión es un voltaje sinusoidal. ¿Por qué? Porque se va a expresar como un senoide. Un senoide es una señal. Ustedes pueden ver acá esta figura que hemos dibujado acá de verde. Este es un senoide. Un senoide es una señal que puede tomar la forma de una función seno y una función coseno. Entonces el voltaje en corriente alterna se va a expresar como una función sinusoidal. ¿Por qué? Porque tiene una función seno. Ya en el siguiente video vamos a ver el tema de senoide. Ese va a ser nuestro primer tema, ya les voy adelantando. ¿Qué más tenemos? Igualito, así como el voltaje, la corriente
también va a variar, no va a ser constante. No va a ser constante. Entonces ya no vamos a tener una corriente constante. Lo que vamos a tener es ahora, así como tenemos un voltaje sinusoidal, ahora vamos a tener una corriente sinusoidal. ¿Y cómo se representa ello? Se representa de la siguiente manera. Voy a tener una corriente en el tiempo que va a ser igual a I sub m por el seno de omega t, ¿no? Entonces, amperios. Ya en el siguiente video vamos a trabajar los senoides, vamos a ver cómo se compone, sus magnitudes, ¿no? Y así se va a representar. Entonces, miren la diferencia. Miren la diferencia. En corriente continua, en circuitos eléctricos 1 en el curso anterior, el voltaje era constante. El voltaje era constante. Como lo pueden ver acá, la corriente también era constante. En circuitos 2, el voltaje va a variar y se va a representar como una función sinusoidal. Y la corriente también va a variar y también se va a representar como una función sinusoidal. ¿Qué pasa con los elementos? Ya los elementos van a tener sus mismas fórmulas, ¿no? En corriente alterna yo voy a tener la resistencia, también su símbolo, su unidad el ohmio también, y voy a aplicar la ley de Ohm, ¿no? Voy a aplicar esta ley de Ohm para poder encontrar, los valores. Luego vamos a tener también al capacitor que produce capacitancia, cuya unidad es el faradio, y voy a aplicar estas fórmulas, ¿no? Estas fórmulas. Y luego voy a tener al inductor que produce inductancia, cuya unidad es el Henry o el henrio, y voy a obtener también estas fórmulas que hemos trabajado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá yo ya no voy a poder reemplazar a estos elementos, especialmente al capacitor y al inductor, como un circuito abierto y como un cortocircuito, porque acá sí va a variar el voltaje y la corriente en el tiempo. Entonces voy a tener que emplear estas fórmulas de acá, sí o sí, ya no se van a igualar a cero. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros en corriente alterna en un circuito eléctrico, yo tengo en un circuito a los tres elementos, una resistencia, un capacitor, una capacitancia y una inductancia, y ellos están alimentados por una fuente en alterna, sí, una fuente en alterna. Ahí está el símbolo. Y a mí me piden hallar la corriente. Yo tengo acá un voltaje en el tiempo porque va a variar, un voltaje T. Ya sabemos cómo se representa de la siguiente manera. Y a mí me piden hallar la corriente que circula por el circuito. Una corriente en el tiempo porque estamos trabajando en circuitos eléctricos 2, que es esa corriente alterna. Yo tengo aquí una resistencia, tengo acá una capacitancia y una inductancia. Imagínense si yo aplico mi ley de voltaje de Kirchhoff. Yo sé que la corriente al circular por cada elemento, ¿qué es lo que va a producir? Un voltaje en la resistencia, ¿verdad? Un voltaje en la resistencia, un voltaje en la capacitancia y un voltaje en la inductancia. Eso es lo que va a producir, ¿no? Entonces, si yo aplico mi ley de voltaje de Kirchhoff, voy a tener lo siguiente, que las caídas, la sumatoria de las caídas de tensión de los elementos pasivos, el voltaje en la resistencia, más el voltaje en la capacitancia, más el voltaje en la inductancia, es igual al voltaje de la fuente, que es un voltaje que varía con el tiempo. Ahora, si yo estos voltajes los reemplazo, o sea, lo expreso en función de corrientes y su elemento pasivo, el voltaje en la resistencia, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la resistencia por la corriente en el tiempo, que va a variar, ¿sí o no? ¿A qué va a ser igual el voltaje en la capacitancia? El voltaje en la capacitancia va a ser igual a 1 entre la capacitancia por la integral de un t sub 0 hasta t, ¿de qué cosa? De la corriente diferencial del tiempo más un voltaje en el tiempo t sub 0. Listo, ya expresé el voltaje en la capacitancia. Ahora falta el voltaje en la inductancia. ¿A qué va a ser igual el voltaje en la inductancia? Va a ser igual a la inductancia por la variación de la corriente. Vamos a escribirlo bien. La variación de la corriente
con respecto al tiempo. Y eso va a ser igual al voltaje en el tiempo, que se representa como un voltaje sinusoidal, que ya lo hemos expresado acá. Entonces va a ser igual a un B sub m por una función seno de un ángulo. Imagínense ustedes resolver esta ecuación. Es una ecuación muy compleja de resolver. Vamos a aplicar integrales, derivadas, ecuaciones diferenciales. De resolver sí se puede, pero es muy trabajoso, muy laborioso. Entonces, en circuitos eléctricos 2, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que a este valor de voltaje sinusoidal y corriente sinusoidal, como se expresa en corriente alterna, lo vamos a transformar ¿a qué cosa? A fasores. A fasores. Ese es también un tema que vamos a estudiar. A fasores. ¿Qué más? Esta resistencia, esta capacitancia y esta inductancia lo vamos a transformar a impedancias. La unidad de la impedancia se va a expresar en ohmio, como si fuera resistencia. Y como vamos a transformar tanto la capacitancia como la inductancia y la resistencia, todo a impedancia, todos los elementos van a tener como unidad el ohmio. Y los fasores ya no van a ser expresados así en función seno, solamente vamos a tener como si fuera una magnitud, por ejemplo 4 y un ángulo nada más, y un ángulo. Y esto puede ser voltajes o puede ser corriente. Entonces vamos a nosotros operar nuestros circuitos eléctricos en corriente alterna, ya no en función sinusoidal y en su función real de los elementos pasivos, sino vamos a trabajarlos con fasores y con impedancias, y lo vamos a trabajar como si fueran circuitos resistivos. ¿Por qué? Porque la unidad de la impedancia es el ohmio. Y así se nos va a hacer más fácil la solución. Entonces, al tener toda la impedancia en ohmio, vamos a aplicar todos los conocimientos de circuitos eléctricos 1. Por eso es que es muy importante que conozcan circuitos eléctricos 1. Vamos a aplicar ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, método de mallas, nodo, divisor de voltaje, divisor de corriente. En conclusión, circuitos eléctricos 2 se va a trabajar de la siguiente manera. Primero vamos a estudiar las senoides, pero luego estas senoides lo vamos a transformar a fasores. Y estos elementos lo vamos a transformar a impedancias. Y así vamos a trabajar. Ya en los videos que sigue vamos a trabajar tema por tema. Y ustedes se van a dar cuenta qué tan fácil es estudiar los circuitos en alterna como si fueran circuitos en continuo. Vamos a ver el temario. Tenemos acá. El curso de circuitos eléctricos 2 es la continuación del curso de circuitos eléctricos 1. Estudiaremos a los circuitos eléctricos alimentados con fuentes en condiciones de AC, es decir, con fuentes en alterna. Aprenderemos a transformar los elementos pasivos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Por qué del dominio del tiempo? Miren acá. Las senoides están en el dominio del tiempo porque dependen del tiempo. ¿Cómo lo vamos a transformar a fasores? Cuando están en fasores ya no están en el dominio del tiempo, están en la frecuencia. Igualito para los elementos. Sus fórmulas dependen del dominio del tiempo. Cuando lo vamos a transformar a impedancias ya no van a estar en el dominio del tiempo. Van a estar en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué en el dominio de la frecuencia? Porque para transformar a impedancias vamos a hacer uso de un término muy importante que es la frecuencia, que más adelante lo vamos a explicar. Entonces aquí nos dice que vamos a transformar del dominio del tiempo a la frecuencia para una mayor facilidad a la hora de resolver circuitos eléctricos en alterna. Asimismo, transformaremos a las tensiones y corrientes senoidales a los famosos fasores. Nuestro temario, vamos a empezar con la introducción. Bueno, este video es la introducción a circuitos eléctricos 2. En el siguiente video vamos a trabajar senoides, vamos a trabajar concepto, componentes, importancia, transformación de función de seno a coseno y viceversa, y ejercicios prácticos. Muy importante, vamos a trabajar números complejos. ¿Por qué? Porque si bien yo le expliqué acá que al momento de transformar a fasores y impedancias lo íbamos a trabajar como circuitos resistivos, vamos a trabajarlo como circuitos resistivos, pero con la única diferencia que ya no vamos a operar números enteros, sino vamos a operar números complejos. ¿Por qué? Porque el fasor se compone de un ángulo y un módulo, y la impedancia también lo vamos a expresar en función compleja, es decir, con una parte real y una parte imaginaria. Es por eso que es muy importante aprender números complejos. Vamos a aprender operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división,
cómo expresar números complejos en forma rectangular y polar. Luego de ello vamos recién a pasar al tema de fasores. Vamos a ver fasor voltaje, fasor corriente, relación fasorial de los elementos de un circuito, diagramas fasoriales, transformación de las tensiones y corrientes senoidales a los famosos fasores, ¿no? Una vez que nosotros ya conocemos senoides, complejos y fasores, vamos a estudiar las impedancias, ¿no? Impedancia del resistor, impedancia del capacitor y del inductor, impedancia cómo expresarlo en función compleja. Vamos a reducir impedancias en serie, en paralelo, par de impedancias, en paralelo, impedancias en triángulo estrella, divisor de voltaje y corriente en impedancias y ejercicios, ¿no? Luego vamos a ver un tema que es admitancias, conceptos y fórmulas. Vamos a estudiar las leyes de Kirchhoff, pero para las impedancias, los métodos de solución de circuitos eléctricos, pero esta vez en corriente alterna. Método de mallas, nodo, transformación de fuentes, superposición, el teorema de Thevenin y el teorema de Norden. Una vez que ya desarrollamos circuitos con impedancias, vamos a pasar a otro tema que es el análisis de la potencia en corriente alterna. Aquí vamos a trabajar todos los tipos de potencia. Potencia instantánea, potencia promedio, potencia activa, compleja, reactiva, aparente, el triángulo de potencia. Vamos a trabajar la máxima transferencia de potencia en corriente alterna, el factor de potencia, corrección del factor de potencia, medición de la potencia y por supuesto cada tema con ejercicios para una mejor comprensión. Luego de ello vamos a trabajar un nuevo tema que es circuitos trifásicos. Vamos a ver conexiones trifásicas en estrella, en triángulo, tanto de las fuentes como de las cargas. Conexión de fuente-carga, estrella-estrella, estrella-triángulo, triángulo-triángulo, triángulo-estrella, que sean balanceados con sus respectivos ejercicios. Vamos a ver potencia trifásica, todos los tipos de potencia trifásica y sus ejercicios, medición de la potencia trifásica y corrección del factor de potencia trifásica, ¿no? Bien, y si nos da tiempo podemos hablar un tema muy importante que es de los circuitos magnéticos acoplados, ¿no? Ya es una introducción a circuitos magnéticos. Bien amigos, ese es el temario que nosotros vamos a trabajar en este curso de Circuitos Eléctricos 2. Si tú quieres llevar todos estos temas, suscríbete al canal y comparte el video. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a iniciar el estudio de las senoides, ¿no? Recuerden que los voltajes y las corrientes en corriente alterna se van a expresar en funciones sinusoidales, ¿no? Por eso es que es muy importante trabajar el tema de senoides, ¿no? Para que el voltaje y la corriente varíen en el tiempo, se necesitan que estas fuentes estén excitados por una senoide que va a variar en el tiempo, ¿no? Bien, los espero en el siguiente video, suscríbanse al canal, muchas gracias.